Buenos días a todos. Buenos días, señor consejero. Señor López, hoy nuevamente vamos a volver a hablar de vivienda. Como usted ya sabe, como sabemos todos, es una de las mayores preocupaciones de los españoles el no poder tener acceso a una vivienda digna. Es una preocupación, como digo, no solo en Aragón, sino en toda España. Porque España, que ha tenido un robusto parque de vivienda social y donde cualquier ciudadano tenía la posibilidad de poseer su hogar, porque esa era la oportunidad que tenían, hoy en día se ha convertido en un infierno de lo que ahora se llama emergencia habitacional, para jóvenes y para no tan jóvenes. Por su consejería, señor López, se ha presentado un proyecto de ley de vivienda, un compromiso electoral, y ya en este momento se han terminado las audiencias legislativas. Por eso, desde Vox, entendemos que es el momento oportuno para clarificar algunos puntos y modelos. En Aragón, 47.000 jóvenes no se han emancipado por no tener acceso a una vivienda digna. Así, el director general de Urbanismo y Ordenación Territorial, Carmelo Bosque, dijo en esas audiencias legislativas que la tasa de emancipación de nuestros jóvenes desde el año 2012 al 2024 había descendido un 37%. Y no es casualidad que el índice de natalidad haya caído en idéntica proporción. La falta de vivienda a precios asequibles, en particular para el sector joven, tiene dos efectos inmediatos: la caída de la natalidad y el envejecimiento poblacional. Y como digo, estas son las palabras del director general de Urbanismo. La falta de vivienda tiene dos efectos inmediatos, repito, la caída de la natalidad y el envejecimiento poblacional. Pero además esta realidad se vio refrendada con la comparecencia de la directora general de Vivienda, que dijo que debemos construir entre 12.000 y 14.000 viviendas en los próximos 10 años, viviendas públicas, para que tantos aragoneses puedan tener su proyecto de vida. Importante, su proyecto de vida. Si es verdad que construir entre 12 y 14.000 viviendas en 10 años es una buena cifra, aunque tristemente queda lejos de la esperanza de los 47.000 jóvenes que pueden emanciparse. Por ello es importante, una vez fijados los objetivos de este proyecto de ley de vivienda, seleccionar. Es importante articular el método, un método que sea claro, interesante, que cree la expectativa y que persuada a todos los agentes implicados. En este proyecto de ley de vivienda aparecen 5 modelos: la vivienda libre, al que dedica 2 artículos, la vivienda protegida, 10 artículos, la vivienda pública, que solo se puede utilizar en régimen de alquiler u otros usos temporales, a los que se les reconoce un estatus absolutamente equivalente al de las otras dotaciones como la sanitaria o la educativa, la vivienda de emergencia y los alojamientos colectivos. Es decir, incluye los alojamientos colectivos como una modalidad de vivienda. Dedica un capítulo entero, 5 artículos, y de este modelo es desde que vos queremos hablar particularmente, como ya hemos expuesto en nuestra interpelación. Volviendo a las audiencias legislativas, el señor gerente y secretario técnico del Colegio de Arquitectos de Aragón, Avellanes Gracia, dijo: queremos precisar que aunque este tipo es verdad que es un tipo de alojamiento y se trata de un alojamiento temporal, como reconoce esta ley, no es un tipo de vivienda, sino un uso residencial colectivo diferente del de la vivienda, tal y como se recoge en las definiciones del Código Técnico de la Edificación. Es importante esta precisión, porque de ella se deriva la normativa de habitabilidad a cumplir, las superficies mínimas, las dotaciones y otras cosas. ¿Qué dijo el director general de Urbanismo para justificar estos alojamientos colectivos? Dijo que estaban sujetos a un IVA importante del 10%, lo cual le pone en una situación de peor trato fiscal que el uso convencional de la vivienda.
Para tener mejor trato fiscal de la vivienda, para todas las viviendas, desde Vox tenemos otras fórmulas que sí hemos planteado aquí y que han funcionado anteriormente, pero que se han aniquilado. Este tipo de alejamiento, el alojamiento colectivo, se aleja de lo que dice el artículo 1 del proyecto de la Ley de Vivienda que su partido, el Partido Popular, ha presentado, puesto que este artículo dice que esta ley tiene por objeto establecer el marco regulador del derecho a una vivienda digna, prestando especial atención a los jóvenes. Y luego, inmediatamente, dice que su primer objetivo es ampliar el parque público de vivienda de manera equilibrada, atendiendo a las necesidades y singularidades. Este tipo de alojamiento que no de vivienda, y así lo entendemos desde el Grupo Parlamentario Vox, no es el modelo que desde Vox defendemos, no es atender la verdadera urgencia, no es ampliar el parque público de vivienda, ni tampoco la vivienda libre, porque no es avanzar hacia lo que siempre ha sido España y Aragón, que es un país de pequeños propietarios, porque no se trata de construir por construir, no se trata de construir al tuntún, sino de recuperar el modelo de familias propietarias. Y así lo estamos diciendo desde nuestra formación en todos los sitios. Continuaré en la segunda intervención. Gracias. Señora Rouco, agradezco su interpelación. Usted en la pregunta de la interpelación plantea dos preguntas fundamentales. La primera, ¿cuál es la política general en relación con la vivienda de este departamento? Y luego, en una segunda derivada, sobre los alojamientos colectivos. Bueno, pues contestaré la primera. Yo creo que la primera se contesta claramente con hechos. En 20 meses, un plan a 6 años de 400 millones de euros de inversión. Para cada problema que tenemos en nuestra comunidad autónoma de vivienda, una solución. 6 programas autonómicos por primera vez en la historia de nuestra comunidad autónoma. 2 para la compra, 2 para el alquiler, 1 para los municipios turísticos y 1 para las concesiones de las 3 capitales. Una directriz de suelos dotacionales que permite que los suelos dotacionales se destinen a vivienda pública dotacional, la adaptación del módulo de vivienda protegida para incentivar la misma y un proyecto de ley de vivienda en tramitación en sede parlamentaria, como bien comprometí desde el inicio de la legislatura. Hoy, señora Rouco, la realidad es 2.172 viviendas en marcha. Nosotros encontramos un folio en blanco y hoy 2.172 viviendas públicas y el anuncio ya que les hago de que podremos estar en el entorno de las 4.000 viviendas públicas en esta comunidad autónoma en una legislatura. Efectivamente, como usted bien apunta, hace falta entre 12 y 14.000 viviendas, pero tengo que decirle que las 12 y 14.000 viviendas a un ritmo de 1.000, 1.500, como va a ser el ritmo que impone esta consejería, si se mantiene en el tiempo, podrían alcanzarse en los próximos prácticamente 8 años. Por tanto, eso es evidente. Usted también habla de los 47.000 jóvenes que tienen necesidad de una vivienda. Es verdad, es el discurso que venimos teniendo desde hace bastantes meses nosotros, pero de esos 47.000 jóvenes, usted no apunta que 30.000 de ellos no pueden comprar, en ningún caso, con ninguna ayuda. A esos 30.000 jóvenes hay que ayudarles con vivienda en régimen de alquiler, sí o sí. Y ese es el programa y el plan de acción pública, de vivienda pública que tiene el Gobierno de Aragón. Y a los otros 17.000 que sí que pueden, ayudándoles en la vivienda protegida, incentivando ayudas a promotores para la misma. Mire, señora Rouco, usted centra su interpelación fundamentalmente en la preocupación que tienen sobre los alojamientos colectivos. Decirle muy rápidamente, aunque luego le ampliaré, que son un modelo residencial compuesto por un espacio de uso privativo y otros de uso comunitario, que representan un modelo innovador de organización residencial, siendo viviendas completas y funcionales, y que mejoran la accesibilidad y la distribución de recursos, dan estabilidad y seguridad residencial y optimizan el uso del suelo. Señora Rouco, un proyecto de ley como el que hemos traído a esta Cámara desde la Consejería y desde el Gobierno es un proyecto de ley flexible, abierto a las aportaciones de todos los grupos parlamentarios. Y en ese sentido, yo lo que sí le tengo que decir, y algo conozco de lo que es iniciativa legislativa por mi trayectoria política, que los políticos tenemos que legislar las realidades sociales que tenemos en nuestra comunidad. Y, por tanto, sería razonable que
que la primera ley de vivienda de Aragón, después de 40 años de ser transferida a la competencia, legislara materias tan importantes para los aragoneses como las que se producen de verdad. Señora Rouco, nos podemos tapar los ojos, pero la realidad no cambia. Es evidente que el proyecto de ley necesita de una mayoría en la Cámara y que por ello no será este consejero quien dificulte llegar a acuerdos. Hay asuntos mollares y otros que no lo son. Describir la realidad no es regularla ni alentarla. En todo caso, en mi segunda intervención le ampliaré algunas cuestiones al respecto de este asunto. Pero no olvide algo importante. Debemos regular lo que pasa, debemos definir lo que pasa, debemos dejar libertad a la gente para que utilice los instrumentos que entienda necesarios a la hora de sus soluciones habitacionales y de desarrollo de vivienda, pero tampoco podemos ocultar que hay una realidad evidente, y es que en estos momentos los jóvenes, su primera salida del domicilio de sus padres, hay una realidad que es el cohousing y el coliving, que suelen utilizar como paso previo para luego posteriormente pasar a esas viviendas necesarias. Esas viviendas, por cierto, que este Gobierno de Aragón está impulsando de manera decidida para solucionar ese grave problema que nos encontramos al llegar y que estamos en vías de darles solución. Muchas gracias. Señor López, es evidente que llegaremos a acuerdos porque si no esta ley no saldrá. Eso lo sabe usted y lo sabe también nuestro grupo. Pero lo que no podemos hacer con el cohousing y con el living es romantizar la pobreza. Y no vamos a romantizar la pobreza para una futura ley de vivienda de Aragón. Si el alojamiento colectivo se quiere incluir como un tipo de vivienda y tenemos claro que se refiere a espacios diseñados para que varias personas vivan juntas compartiendo áreas comunes como cocinas, baños o salas, entonces se podrían incluir también las residencias para mayores, las estudiantiles, incluso los albergues. Porque todo ello es un enfoque de convivencia en grupo y de gestión compartida. No es una respuesta al problema de una población envejecida si hablamos para mayores, porque si lo puedes tener es porque lo puedes pagar. No es una función social, no es precisamente para las rentas bajas, es precisamente para lo contrario. Rentas más bien altas que buscan servicios personalizados o compañías. Es una alternativa para un sector muy limitado de la población. Y respecto a los jóvenes, claro que se quieren emancipar, pero esta pseudosolución que se propone no es más que camuflar una precarización de condiciones de vivienda. Y desde luego, desde el Grupo Parlamentario Vox, no vamos, como he dicho antes, a romantizar la pobreza. Los problemas más comunes son la falta de privacidad, los conflictos personales, las molestias, el mantenimiento, al final un espacio limitado con muchas regulaciones, como ya estamos viendo que está pasando en los países del norte que fueron pioneros, y con muchos problemas de seguridad y costes ocultos, muchos. Desde Vox también hemos hablado con profesionales de viviendas colectivas y que nos trasladan algo tan lógico como que los elementos comunes encarecen tanto el precio final que reducen la superficie de vivienda, 20 metros, que suponen el 50% de zonas para vivir, como unidades de alojamiento, porque ya no les vamos a llamar viviendas, unidades de alojamiento, es decir, romantizar la pobreza, pero que tienen que mantener el otro 50%, porque este mantenimiento se tiene que hacer entre estas unidades de alojamiento y eso no es competitivo ni es una forma de dar solución a una vivienda digna. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo, como he dicho antes, en países que fueron pioneros, pero que ahí lo están dejando de hacer, se vendió, estaban compartiendo espacios y ahora el que puede ir se va, porque además tienen problemas de identidad local y de cohesión, y aquí lo que no funciona lo empezamos a comprar, y eso es lo que no podemos tener. Con el tiempo, quienes han podido permitírselo en esos países han abandonado esos lugares, dejando poblaciones de bajos ingresos, inmigración y segregación, y esa es la utopía de felicidad que desde el Grupo Vox no vamos a comprar. Por ejemplo, la descripción de uno de esos alojamientos colectivos en el barrio de Tetuán de Madrid dice: 459 metros cuadrados para 16 personas, cerca de 880 euros al mes por persona, por una habitación de 11 metros cuadrados. ¿Y cómo llamamos a eso, señor López? Le llamamos precariedad.
pobreza, y por mucho que se añada la palabra colectivo, colaborativo, no se puede enmascarar, como decimos, la pobreza, porque el modelo de Vox es otro, es el modelo de una vivienda digna. Por supuesto, con unos verdaderos incentivos fiscales, con la mínima burocracia, con la mayor agilidad y con la mayor... No se tiene en Aragón ni tampoco en España por una nefasta ley de vivienda estatal. Una seguridad que anime a estos 47.000 jóvenes a tener un proyecto de vida, de compra o de alquiler, pero un proyecto de vida para formar, si lo desea o no, una familia, pero sí envejecer en su propiedad y no en un espacio precario de 11 metros. Y eso es lo que queríamos decirle, señor consejero, porque creo que era el momento adecuado una vez acabadas las audiencias legislativas. Porque, como le dije, nuestra obligación es sumarnos a una buena ley de vivienda. Gracias.